Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bueno, estamos iniciando este programa a una semana de que se termine, digamos, la campaña electoral y a 9 días de las elecciones. Como lo decíamos el otro día, tenemos, habiendo asistido a varios de los actos de nuestra fórmula y habiendo estado en contacto con gente de nuestro departamento y de otros lados, sentimos que hay ese empuje final de los frente amplistas que creo que nos van a arrimar, bueno, ojalá a la mayoría parlamentaria y ojalá, ¿por qué no?, a ganar en primera vuelta. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir militando. Hoy hablaba con un amigo, más que hay que ir a los actos, todo lo demás, pero ahora son 8 o 10 días de barriada, de hablar con los vecinos, vecinas, estar cerca de aquellos que conocemos para hablar de lo que es la perspectiva del Frente Amplio en el gobierno o de 5 años más de este gobierno que hemos tenido. Y hoy, en particular, vamos a abordar un tema que en lo personal y colectivamente nos preocupa muchísimo, que es el tema de la vivienda, el derecho a la vivienda. Para mí es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro próximo gobierno, el gobierno del Frente, en un compromiso que debe ser, a mi entender, así como el tema de la pobreza infantil, así como el tema de los jóvenes, como es el tema del trabajo, como es el tema de los derechos, el derecho a la vivienda para mí es un tema central que nos compromete. Y entonces, en ese sentido, hemos invitado al doctor Nicolás Vico. Nicolás es doctor en Derecho, es magíster en Políticas Públicas, doctorado en Derechos Humanos, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la UDELAR, docente en Derechos Sociales en las carreras de Relaciones Laborales, Relaciones Internacionales, abogado de la Agencia Nacional de Vivienda y asesor del Banco Central en estos temas. A su vez, tiene libros publicados, 2 libros publicados, el primero, Derecho a la Vivienda, y este último, que es un poco el que motiva la invitación, porque nos pareció un libro excelente, que es Entre muros, techos y derechos, el rol crucial de la vivienda en la cohesión social. Buenas tardes, Nicolás, un gustazo de recibirte. Bueno, un placer. Y como decíamos, es un tema, a mi entender, fundamental. Vos tenés, y lo decís en tus publicaciones, lo dice también el doctor David Zuriarte, que para mí es un gran amigo, el Kimba, un gran referente que es Mariano Arana en estos temas. Sin duda. Y que tal vez empecemos por hablar de Mariano y su figura maravillosa, ¿verdad? Maestro en la arquitectura, maestro en los compromisos sociales, ministro de Vivienda, y después vamos a empezar a ver el tema en sí mismo. Bueno, Mariano es, como bien dijiste, Marcos, es un referente para todos. Primero porque es un académico, y a veces nos olvidamos la parte de Mariano académico, un gran académico que tuvo la Universidad de la República. Después, un gran intendente. Gran intendente. Sin duda. Fue ministro, fue senador y terminó como edil. Como edil. Y eso habla muy bien de Mariano. Absolutamente. Él estaba donde se necesitaba estar. Y a mí me pasó algo muy, muy, muy interesante, que yo, la primera vez, a través de una compañera de Adriana Barros, le llevo el proyecto del libro a Mariano, y claro, a Mariano no podías dejarle una nota e irte. Te tenías que quedar. Yo me quedé 3 horas y media, que él estuvo 1 hora diciéndome que él no sabía de vivienda y justificando por qué él no sabía de vivienda y de políticas públicas de vivienda, que es el título del libro, del primer libro. El primer libro. Si un tipo como Mariano Arana te dice, yo no sé de políticas públicas de vivienda, algo hay que hacer. Entonces, lo entendí. Y él decía que Uruguay tenía tantos tipos de políticas públicas en materia de vivienda y tan diversos, que era muy difícil decir que uno conoce la política de vivienda del Uruguay, porque
ha tenido distintas etapas y distintos tipos de política pública. Entonces Mariano se refería a eso. Pero sí, la verdad que un placer que Mariano me haya prologado el libro. Además, tuve, yo digo la suerte de el viernes coordinar, por la presentación del libro era el jueves y él fallece el fin de semana. Tuve la suerte de tener una charla última con Mariano, muy, muy enriquecedora, que creo que hay una línea de Mariano que la sigue Salvador Esqueloto. Exacto. Que ha marcado a la vertiente artiguista y a una forma de ver la política. Y a sucesivas generaciones de arquitectos. Sin duda, como Natalia Brenner. Exactamente, Exacto. ¿no? Verdad que realmente fue un maestro, igual ni hablar en la política y su ética, ¿no? La ética, esto que tú decías que como dice la exposición que armó Salvador y otros colegas en el MAPI, Montevideo es Mariano, Mariano es Montevideo, ¿no? Sí. Abordemos este tema, Nicolás, el derecho a la vivienda. Tú encarás el libro con una cuestión que a mí me parece bien interesante, que es la personalización del tema de la vivienda. En la Intendencia de Canelones, cuando estábamos al frente de la misma, y lo mismo en general, los intendentes podemos hablar con nombre propio de la precariedad de la vivienda. Podemos hablar de fulano que vive en tal barrio, en tal otro, y tú lo personalizás, ¿verdad? Porque tiene que ver con el desarrollo personal de una familia, esa visión holística del derecho a la vivienda, ¿no? Sí, yo en realidad cuando salgo de la facultad, uno de los primeros trabajos que hice fue para una organización que se llamaba Justicia y Derecho, que estudiábamos la minoría infractora. Y éramos un grupo de abogados recién recibidos que estudiábamos los casos de los menores infractores entre el 2007 y el 2010. Y una cosa que siempre me llamaba la atención era que en los barrios que sucedían los hechos, nosotros no conocíamos dónde eran ni siquiera. Ni siquiera teníamos presente estar cercano al lugar donde vivían estas personas. Inclusive en los mapas de referencia que usábamos, estoy hablando previo al Google Maps y todo eso. Los mapas de referencia que usábamos no estaban, no existían. Y eso es que eran un montón de asentamientos. Y marcaba que, en definitiva, el trabajo terminó marcando que el delito de los menores infractores tenía un mapa de calor muy fuerte, sobre todo en los asentamientos. Esto fue el primer disparador que yo tuve, digamos, después en la agencia conociendo otra realidad y la ejecución de una política pública, porque la vivienda, en realidad, el diagnóstico del problema de la vivienda es muy dispar. Una cosa es las personas sin techo, otra cosa es el tema de los asentamientos, otro problema es la clase media que le cuesta acceder a la vivienda. Exacto. Entonces, ahí intenté buscar el vínculo entre la rigurosidad jurídica de la tenencia de la vivienda y el vínculo con la vivienda, ya sea un comodato, ya sea un arrendamiento con opción, ya sea un propietario, con la interdisciplina, es decir, la parte de ciencias sociales, la vinculación sin duda que tiene el derecho a la vivienda con los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, a raíz de eso empecé a trabajar estos temas. Conseguimos que el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad tenga una materia opcional que se llame Derecho a la Vivienda. Y a raíz de ese libro, a raíz de ese curso, es que hicimos los libros para estudiar y vimos que hay un montón de estudiantes, que es algo muy, muy bueno que tiene la Universidad de la República, estudiantes incluso que viven en asentamientos, Mirá. Que les interesa el tema. O gente que vive en cooperativas. Entonces, nos pareció que era un tema interesante. Yo comparto, Marcos, con tu lectura, que es un tema que tenemos que ser muy humildes porque nos falta un montón por hacer. Yo creo que la vivienda y la infracción penal en este proceso tan grande que hemos vivido
yo no quiero decir de equiparación, pero gracias al índice Gini hemos acercado un montón de gente a una vida que antes era muy difícil tenerla, y creo que nos hemos quedado cortos con estos dos temas. En Uruguay la delincuencia sigue teniendo el común denominador de ser pobre y vulnerabilidades, es una realidad, y la vivienda tiene el mismo común de denominador. Es lógico porque somos un país pobre. Yo sé que a veces cuesta entender esto, pero es la realidad, somos un país pobre, y todos los derechos de segunda generación, el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a la vivienda, necesitan de parte del Estado un hacer. Y para ese hacer se necesitan recursos. Exacto. Vos, porque después te preguntaría un poco la idea, tú planteas en el libro varias líneas de futuro, de proyección, pero me gustaría hacer primero, no tenemos naturalmente el tiempo, acá se nos va volando, pero podemos hacer un balance genérico que va por lo que vos decías de nuestros 15 años de gobierno, porque la idea es justamente que repasar los 15 años de gobierno para proyectarnos en cómo debemos hacerlo y volver mejores, ¿no? Perfecto. La vivienda en Uruguay es algo muy importante. Cuando pienso en la vivienda, pienso en todos los abuelos que les compraban las URs a los nietos para ser ahorristas del banco hipotecario. El banco hipotecario en Uruguay tiene muchísimos años de historia, es de 1892. Después Valle lo estatiza en 1912 con Cerrato. Y el banco hipotecario fue el canal que tuvieron los uruguayos para poder acceder a los tipos de vivienda, que el tipo de vivienda chorizo, el tipo de vivienda, los planos económicos, que era una forma de acceder a la vivienda. Previo a la crisis del 2002, el banco hipotecario ya venía muy golpeado. El banco hipotecario había perdido su timón, daba tarjetas de crédito, préstamos personales, en distintas monedas. Ya en el año 96 empiezan a competir con la banca privada, hasta la crisis efectiva del 2002, que el banco obviamente no salió a ejecutar a toda la gente por la morosidad, y ahí por la ley 18.125 se crea en nuestro gobierno la Agencia Nacional de Vivienda, se saca todos los pasivos problemáticos, digamos, que decía el banco hipotecario que tenía, que eran las cooperativas, los complejos habitacionales y algunos préstamos más, pasan en fideicomisos a la Agencia Nacional de Vivienda. La Agencia Nacional de Vivienda lo que empieza a hacer es regularizar los complejos habitacionales, porque acá los complejos habitacionales tenían 50 años algunos o más y nunca habían tenido propiedad horizontal. Entonces eran eternos promitentes compradores las personas, ni siquiera inscriptos porque el banco no los inscribía, eran declaraciones, y jurídicamente era una tenencia bastante compleja. El ejemplo que siempre decimos es el SH20, el complejo que estaba acá en la Rambla y Paraguay, que era un complejo que no se pagaban gastos comunes, no pagaba contribución, la intendencia del año 96 intimaba que arreglen la fachada, y esa realidad la tuvimos en distintos complejos. ¿Por qué? Porque la propiedad horizontal y el compromiso de los vecinos con la convivencia, porque hay espacio de uso común, lleva a que haya una comisión administradora que pueda administrar esos complejos. Todo ese proceso interdisciplinario, el gobierno del Frente Amplio lo hizo y se hizo de forma excelente, porque eran complejos gigantescos. Estamos hablando que Euskal Herria 70 tiene 1.500, claro. Solo el 70 tiene 1.500 unidades, pero tenemos el 71, tenemos el 92, el complejo América, son muchos complejos. Exacto. Y se pudo hacer y replicar en todo el país. Se hizo convenios con algunas intendencias, porque algunos complejos estaban construidos en los padrones municipales, y se hicieron convenios con las intendencias para poder hacer políticas de quitas, porque el UR se había disparado. A muchos nos pasaba que íbamos a un asado o mismo nuestros familiares nos decían, yo saqué $50.000, sí, vengo pagando hace 20 años y cada vez debo más, ¿no? Y cada vez debo más. Se hizo política de quita, a reconstruir un banco que vuelva a dar plata, porque el banco hipotecario volvió a dar plata, y
Y bueno, en ese proceso pasaron 10 años, 15 años, porque lleva mucho tiempo y muchos recursos. Por supuesto. Y muchos recursos. En otro tema que tiene que ver con la precariedad de la vivienda, que es naturalmente un abordaje muy difícil y no nada sencillo, nunca se puede prometer, como escuchamos al actual gobierno decir, asentamiento cero, ¿no? Es decir, el abordaje es muy difícil, hay varios factores sociales, de una cultura de estigmatización, todo lo demás. Nos costó, ¿verdad? Nos costó, lo digo por mi experiencia en Canelones, tal vez no lo puedo generalizar, pero sí entre los proyectos, los apoyos, las consultas exteriores, todo lo demás, cada esfuerzo por realojar significaba un enorme esfuerzo en tiempo, en dedicación, en compromiso. A mí me parece que por ahí también hay otro tema a abordar, ¿no? Sin duda, sin duda. El tema de la burocracia es un tema muy complejo porque lo primero que hay que hacer es un diagnóstico específico. Y ya el diagnóstico te va a llevar tiempo. El diagnóstico te va a llevar tiempo. Después que tenés el diagnóstico es saber cómo vas a tratar los distintos problemas, porque hay, por ejemplo, el tema de asentamientos. Tenés asentamientos que están hechos en tierras públicas, asentamientos que están en terrenos privados, asentamientos que son propietarios, algunos, en parte. Entonces, cada uno merece un trato distinto. Absolutamente. Ahí tú planteas en el libro un tema que tiene que ver con el suelo, ¿no? Es decir, una política de suelos, es decir, eso es imprescindible, ¿no? Sin duda. Creo que todos nosotros, todos los orientales, a partir del año 1815, con el reglamento de tierra de Artigas, hay un vínculo con el suelo muy estrecho, que es mucho más al complejo concepto del derecho de propiedad. Es el concepto del derecho al suelo. El derecho al suelo, claro. Y sí, es un tema que mira, justo hoy, que es el día de la lealtad peronista, pero es un tema que pasa, que lo dicen, que yo lo he escuchado varias veces, que es el Estado les da casas y ellos prenden fuego el parqué y rompen los baños. Sí, lo hemos escuchado muchas veces. Ese es un concepto que se decía, era un concepto antiperonista de Argentina, que vino al Uruguay, como vienen tantas cosas, y es un concepto alejado de la realidad. En Uruguay no pasa. La gente, cuando vos le das una opción de tener una casa, se queda sumamente agradecida. Sí puede haber una persona, un hecho puntual, pero eso es la parte, no es el todo. El todo es la gente que siente cómo tiene una posibilidad. Ni siquiera que se la regalen, la gente quiere hasta pagar. Exacto. Porque hay una cosa que a veces se pierde, que es el concepto del otro, la empatía. El otro quiere ser parte. Quiere decir, yo pude construir esto con mi trabajo. Tenemos en asentamientos militares, empleadas domésticas, hasta algunos policías siguen quedando, por más que los sueldos hayan subido. Entonces, y todas esas personas quieren formar parte del sistema. Entonces el sistema no puede cerrarles las puertas. Esa es la realidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto que vos estás diciendo es un tema central. El otro quiere ser parte, si no se va generando generación tras generación como una suerte de contracultura al margen de la integración, hasta con un lenguaje, hasta con un dialecto, hasta con valores diferentes. Para mí, una política en materia de vivienda como concepto de derecho a la vivienda es una política, como vos lo decís, de cohesión imprescindible. Porque se nos va yendo el tiempo y son, ni hablar en otros temas que van vinculados, como tú decís, el tema de la salud, por ejemplo, el acceso a la salud, los cuidados materno-infantiles, la pobreza infantil tiene mucho que ver con este núcleo duro donde si nosotros no cuidamos a ese niño de la gestación en el vientre de su madre a los primeros años de vida, con una vivienda acorde, con acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, al afecto, es imprescindible, ¿no?
tú planteas un plan quinquenal 2025-2030. ¿Cuáles serían las grandes líneas de ese plan quinquenal? Yo sé que no lo puedes apretar, pero por lo menos los títulos. No, y además es un compromiso. Es un compromiso, pero queremos asumirlo. Bueno, no, yo creo que hay algunos aspectos que hay que atacar. Algunos aspectos puntuales que hay que atacar. Tenemos, por suerte, un sistema público de vivienda que genera mucha mano de obra. Y eso es algo muy bueno. Tenemos que intentar acompasar este modelo de construcción que ha tenido el Uruguay para que pueda llegar a los más vulnerables. Y me explico. La ley 18.795 de vivienda de interés social, que ahora se llama vivienda promovida, tiene que reverse, para mí, o mejorarse los beneficios tributarios para determinados sectores y zonas. Eso me parece que puede ser una parte. Hay otra parte que no lo hemos tratado aún, pero son los sin techo, que no es un fenómeno que se dé tanto en Canelones, pero es un fenómeno que se da en el Uruguay. Sí, absolutamente. Que es un fenómeno además cargado con problemáticas de adicciones, problemáticas de personas que salen de la cárcel y no tienen dónde vivir. Después tenemos sin duda el tema de las cooperativas. En Uruguay la ley de cooperativas y las cooperativas en general son como una joyita del derecho uruguayo, y es una herramienta. Tenemos sin duda que atacar los asentamientos. Yo creo que tenemos que atacar los asentamientos. Comparto lo que vos decías recién, que es muy difícil prometer asentamiento cero. Muy difícil prometer porque le vas a estar mintiendo. Porque en definitiva, el problema de la vivienda es un síntoma de un problema mucho más profundo. Nosotros capaz que podemos dar una pastillita para ese síntoma. Pero el problema es mucho más profundo. Mucho más profundo. El problema es que hay una marginalidad en el Uruguay que es mucho más difícil de atacar. Lo que sí podemos hacer es amortiguar, generando espacios comunes. Tenemos que generar espacios comunes, y cuando digo espacios comunes me refiero a espacios públicos. Sí. Yo recuerdo que el espacio común y público que había, o en la comercial que estaba donde ahora está el Tres Cruces, había una cancha de bifútbol que era la cancha de Rayo Rojo. Todos esos espacios se fueron perdiendo. La Intendencia después recuperó la Plaza Seregni, porque justamente ese es el tipo de espacios que generan cohesión social. Y vinculado a esto, que tiene que ver con una cosa clave también para mí, o en mi opinión, para el plan quinquenal de vivienda, es el sistema constructivo. El sistema constructivo, y yo no soy arquitecto, pero sí lo que puedo decir es que el sistema constructivo tiene que tener los acondicionamientos mínimos necesarios para que la gente pueda vivir. Y esto es importante porque muchas veces los promotores o las personas que quieren ayudar le ofrecen opciones de vivienda que no son las adecuadas. Entonces, eso es un tema importante, es un tema muy importante. Este periodo de gobierno fue por la madera. Proyectos anteriores había empresas como la de Murachiole, que era un arquitecto que había hecho Verdisol, que tuvo muchos problemas, se lo ocuparon y también no sigue el juicio, que era con placas cementicias. Con placas. Que era también como construía Pérez Noble. Bueno, yo no soy, ya te digo, no soy técnico en eso, por eso es un tema muy interdisciplinario, pero creo que los arquitectos tienen que analizar, porque como vos bien decís, se nos pasa muy rápido. Y el proceso constructivo es una parte muy importante del sistema y muy tediosa. Absolutamente. Otra parte es la parte notarial. La parte notarial, hay que desburocratizar alguna parte para poder ir más rápido. En Uruguay hay una ley de viviendas degradadas
y vacías que se utilizó acá en la Ciudad Vieja. Se intimaron a 30 unidades. Yo creo que ese puede ser un camino también. Reactivar distintas unidades. También creo que sin duda la tierra para las cooperativas es un camino. Hay que hacer un diagnóstico específico en cada lugar. Yo creo que una realidad es la realidad canaria, que tiene distintas realidades. Una cosa es los asentamientos de Barros Blancos y otra cosa son los asentamientos al costado de la ruta en Costa de Oro. Otra cosa son los asentamientos, porque además todos los asentamientos tienen su propia idiosincrasia. Sí, claro. Y pertenencia. Exactamente. Sí. Nosotros tenemos que de las cuestiones más lindas que pudimos hacer en el gobierno departamental, en el barrio, ahora lo llamamos barrio, asentamiento antiguo de Corfriza, por más que ha demorado mucho tiempo la regularización, todo el proceso. Fue la primera orquesta infantil que se instaló en Canelones, que ahora hay 6 o 7, como forma justamente de con esa identidad de Corfriza, el orgullo de no ser zona roja. Me acuerdo que se estaba instalando la orquesta que fue la orquesta nacional, con gurises que además venían juvenil, que venían de lugares críticos también, y al mismo tiempo eran aquellos operativos rojos que marcaban las zonas de mayor violencia o peligrosidad. Entonces, esa herramienta, que es la cohesión social a través de diferentes herramientas del espacio público como tema central, nos parece fundamental. Es un abordaje multidimensional, pero que tiene que ser sin pausa, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos tenemos, muy bien, en Canelones hay alrededor de 120 asentamientos. Bueno, hagamos un plan de progresivo, partiendo a base de identidad, como tú decís. O te doy otro ejemplo, lo que era el asentamiento que ahora es el barrio Nueva Esperanza, ya en la ruta interbalnearia, o los que estaban al lado del Paso Carrasco, en zonas inundables, que es otro factor que tú lo planteas, la localización, ¿verdad? Asequibilidad, decís tú, localización y permanencia, ¿no? Sí, porque además, y vos como médico lo sabes bien, llamar a una ambulancia es muy complejo. Claro que llamar a una ambulancia es muy complejo. La vejez en un asentamiento es compleja. Sí, claro. La vejez es muy compleja, porque las líneas de ómnibus te dejan muy lejos, porque tenés que caminar, no siempre en las mejores condiciones. Es complejo, es muy complejo. Yo creo que no se va... Es muy honetista lo que estoy diciendo, pero no creo que va a tener una pronta solución, pero sí comparto que hay que empezar a dar señales. Exacto. Hay que dar señales. Con un camino. Con un rumbo marcado. Como una política de Estado. Exactamente. Y atacar por lo menos lo que se puede atacar. Exacto. Porque hay alguna parte que se puede regularizar y no es tan costosa. Claro. Digo, si me agarra un economista me mata, pero en términos humanos no es tan costoso para lo que es. Esa es la realidad. Absolutamente. Esa es la realidad. Porque hoy hablábamos de lo que es para la persona que tiene su casa, pero lo que es para los vecinos que cambia. Le cambia el barrio. Es así. Totalmente. Es así. Totalmente, es así. Es así. Yo cuando vivía en Ciudad de la Costa, en Lomas de Solimar, nosotros teníamos que ir a sacar agua a una canilla que estaba en Márquez Castro. Año 97, 98. El día que llegó el agua, cambió el barrio. Claro. Le cambió para el comisario de enfrente, para el doctor de enfrente, para el hijo de la empleada de al lado, le cambió el barrio a todos. Sí, totalmente. Porque no tenías el agua de pozo que te manchaba la ropa cuando lavabas. Y es así, lo mismo pasa con el asfalto, lo mismo pasa, en los barrios pasa exactamente lo mismo. Porque el beneficio es un beneficio para todos. Y vos dijiste una cosa que me quedó sonando y es así: cortar de una vez por todas ese circuito de décadas y décadas de hijos que viven y nietos y que viven en ese asentamiento. Y eso es clave. Es clave porque eliminás de raíz el problema.
eliminás de raíz el problema. Le estás dando una solución a gente que viene de décadas de vivir en el barro, en las aguas hervidas, sin ventanas, porque una cosa peculiar que tienen los asentamientos, que no tienen ventanas. Que no tienen ventanas. Cuando los niños te dibujan una casa, lo primero que te dibujan es una casa con ventanas. Exacto. Los asentamientos no tienen ventanas. El trabajo que hizo la Universidad de la República en Nueva Esperanza fue un trabajo estupendo. Estupendo, una universidad comprometida en Juan Cereta, ¿no? Una universidad comprometida en defender a los más débiles. Yo creo que ese tiene que ser parte del camino. Porque además, decir que tenemos que mejorar nos hace partir de un lugar mejor. Porque nos hace ver el diagnóstico que tenemos. Y eso es muy importante. Es muy importante porque si nosotros conseguimos, y lo digo nosotros como uruguayos, conseguimos que la mayor cantidad de uruguayos tengan sus derechos sociales cumplidos, yo creo que este país va a cambiar. Yo creo que es una política de seguridad. Estoy convencido que es una política de seguridad. Exactamente. Convencido que es una política de seguridad. El ejemplo claro es Malvin Norte. En Malvin tenemos, en Avenida Italia del Norte, tenemos el INVE 16 y el INVE 16A, que tiene un asentamiento al lado que se está comiendo el complejo habitacional, y a 2 cuadras de ahí, o 3 para abajo, tenemos casas que valen $500.000. Claro. Eso que nosotros, por lo menos yo cuando era chico lo veía en Río, lo veía en otros países latinoamericanos, lo estamos viviendo acá. Sí. Lo estamos viviendo acá. En el arroyo Carrasco, más ni menos para abajo hacia el mar, tenés viviendas de alto costo, y muy poquito para arriba, 4 cuadras, 5 cuadras. Hay una cuestión que vos planteás que a mí siempre me interesó como experiencia, que tiene que ver con los proyectos para viviendas rurales, la experiencia del MEVIR. ¿Es posible pensar en alguna herramienta de carácter similar para pensar en los porque el título lo dice, ¿no? Movimiento de erradicación de la vivienda rural insalubre. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista práctico, ¿es posible algún tipo de herramienta jurídica que nos pueda posibilitar algo así? Diciendo siempre, pensando en un camino, ¿no? No resolviendo todo, sino un camino. Sí. MEVIR es un ejemplo de política exitosa del Uruguay. Creo que es el ejemplo de política exitosa en materia de vivienda. Yo creo que sí. Sí, la respuesta es sí. Sí, hay que pensarlo bien, pero sí, sin duda. Sin duda, nosotros tuvimos, sobre todo al final de la dictadura, las grandes construcciones de los complejos habitacionales son la mayoría del final de la dictadura, de la década del 80, todos los Eucalarría, el Complejo América, y realmente no fueron una solución. No fueron una solución. Solución habitacional sí para las personas, pero no cumplieron la función de cohesión social. Exacto. Porque lo primero que hizo Eucalarría 70 cuando pudo fue cerrarse al resto del barrio. Yo no estoy cuestionando a los vecinos, estoy diciendo que es parte del problema. Creo que sí. Si me preguntás a la carrera, Marcos, te digo que sí, es un ejemplo de política exitosa que ha tenido el Uruguay. Hay que ver la asignación de recursos, que me escapa porque es interdisciplinario esto. Claro. Pero creo que sí, ha sido un buen ejemplo que se ha continuado en el tiempo. Totalmente, con un proceso autoconstructivo, con participación, porque para mí la participación en esto es fundamental. Lo que vos decías hoy, esa falsa imagen de que quien le dan una nueva vivienda después no la aprovecha, no es así. Y mucho menos si participa en la construcción, ¿no? Cuando era muy jóvenes, recién estábamos en primero o segundo año de facultad, y esto es otra cosa que quiero conversar, es la relación de la academia, de la universidad, de las cátedras, pegado a la realidad social, ¿verdad? Eso para mí es fundamental. Digo, en aquel momento se hizo un programa, Los Rancheríos y su gente, que era un estudio multidisciplinario, íbamos estudiantes de agronomía, de medicina, de asistentes sociales, no tanto de derecho en aquella época,
a distintos asentamientos en todo el país, pre-Mevir. Y ahora aquellos asentamientos que eran generalmente de personas que hacían changas, oficios que iban rotando en el campo, explotados como los trabajadores rurales, el Mevir ha permitido generar núcleos de poblaciones con dignidad, ¿verdad? Entonces, hace tiempo que uno rumea esta idea de pensar una herramienta y un camino atrás, ¿no? Sí, la facultad es uno de los lugares de movilidad social más altos que tiene el país. Claro. Justamente el otro día, yo no me acuerdo cuál fue el comentario que me hizo un alumno, y yo le empecé a preguntar a los alumnos míos a qué se dedicaban los padres. Ahí va. Y creo que de 5 o 6 que les pregunté, uno solo era profesional. El resto eran primera generación de profesionales. Primera generación de profesionales. Y creo que eso le da otro perfil a la Universidad de la República. Quizás sea interesante, ya lo hay consultorios barriales de la facultad, pero quizás sería interesante pensar de qué forma puede ayudar interdisciplinariamente la facultad a estas cuestiones. Por ejemplo, los estudiantes de notariado para la regularización de los estudiantes de arquitectos, los estudiantes de trabajo social. Sé que ya lo hay, quizás lo que no está es tan coordinado y específico como política pública. Quizás puede ser una opción, yo creo que sí, porque es uno de los deberes de la Universidad de la República, y además hace que el profesional tenga un baño de realidad, como aquel que tuve yo cuando me tuve que poner a ver dónde vivían los gurises que cometían las infracciones penales, y me parece que está bueno. Eso te ubicó en exacto. Yo creo que ya estamos en tiempo pasado. Yo te agradezco mucho, Nicolás. Creo que hay que ponerle pro a este tema como tema central. Tú planteás, vale la pena leer el libro. Me gusta mucho además algunas imágenes como ese relato de Camus que haces, la caída la vivienda es un tema clave, ¿no? La vivienda es un tema clave. Cerramos con lo que vos quieras decir. No, muchas gracias, y ya que abrimos con Mariano, cerramos con Mariano, siempre sí. Un recuerdo a Mariano, un referente. Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Nicolás. El corazón se acelera en abrazo solidario al levantar las banderas del compromiso canario. En la ciudad de la costa conversan en cada esquina, y en las ciudades y pueblos de Yamatú y Carolina. Canelones decide, compromiso de los canarios. Yamatú, Carolina.